De acuerdo con datos del gobierno federal, te informo esta tarde, de 1964 a la fecha, han desaparecido 100,000 personas en México, desaparecidos. No se sabe si están muertos, si están vivos, simple y sencillamente no están. Por lo anterior, el Comité contra la Desaparición Forzada y la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestaron una profunda preocupación por lo que ocurre en este país, por tan desgarradora tragedia mexicana. Llamaron a las autoridades a esforzarse más para poner fin a estos atropellos. Sí, son muchos años, pero el 90% de los desaparecidos han ocurrido en al menos en los últimos 20 años. Aunque la contabilización se hace desde 1964, toma en cuenta que de estos 100,000, 80,000 han desaparecido en los últimos 20 años. Veamos cuáles son los estados de la República Mexicana en los que más desapariciones se han registrado. Es el tema a propósito del día que estamos conmemorando. Hablamos de Jalisco en primer lugar, como la entidad en donde más gente desaparece. Tamaulipas en segundo lugar, Estado de México en tercero, Veracruz en cuarto y Nuevo León en quinto lugar. Son las entidades donde más desaparecen mexicanos. Ahora bien, vamos a revisar en este gráfico el fenómeno de la desaparición durante los últimos 5 años. Durante 2017 se registraron 262 desapariciones. Para 2018 esta cifra se elevó hasta los 532. Un año después el fenómeno pasó a 600. En 2020, plena pandemia, se incrementó en 630, al tiempo que para 2021 creció en 859 desapariciones. Y en los 8 meses del año la cifra va en 367. Es decir, los 2 años de pandemia, 2020-2021, han sido los más catastróficos en cuanto a desapariciones. Mientras tanto, datos revelados por la Secretaría de Gobernación el día de hoy toman en cuenta regularmente los siguientes rubros. En primer lugar, ¿por qué desaparece la gente? Esa es la primera pregunta. Hay las razones. Delitos vinculados con desaparición, desaparición cometida por particulares, desaparición forzada de personas, asesinato de mujeres, conocido como feminicidio, asesinato de cualquier persona, conocido como homicidio, rapto, secuestro, tráfico de menores, trata de personas, otros delitos que atentan contra la libertad. En fin, esto lo da a conocer hoy la Secretaría de Gobernación a manera de un balance de lo que hemos vivido en los últimos años de manera tan lamentable. En estos casi 60, 58 años que han pasado desde que inició el registro de personas desaparecidas. Derivado de los niveles de violencia, México merece revisar su modelo de seguridad. ¿Quién lo dice? ¿La oposición en México? No. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet ha opinado sobre la situación de inseguridad en México. También señaló que las desapariciones en el país se presentan en un clima de impunidad y en un clima también de violencia, dijo la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Y para conversar sobre esta problemática, porque sí es una problemática, es un problema social, estamos preocupadísimos que si el partido, que si los candidatos, que si la economía, pero hay familias que le desaparecen sus integrantes. Me da mucho gusto saludar a Lisa Sánchez. Ella es directora general de México Unido contra la Delincuencia, a quien le agradezco esta comunicación con el Heraldo Noticias. Saludos, Lisa. Bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con el gusto de saludarles. Un gusto de hablar con la audiencia también este día. En un día como hoy, tan emblemático, tan importante, ¿cuál sería la primera reflexión de México Unido contra la Delincuencia? Pues mira, lo primero es decir que el fenómeno de desaparición en México ha alcanzado una magnitud inenarrable y que de acuerdo con los propios datos oficiales, pues tenemos más de 105,000 personas que permanecen como desaparecidas o no localizadas y que de estas, el 98% de aquellas víctimas de desaparición para las que tenemos fecha de su desaparición, pues estos sucesos han ocurrido, estas tragedias les han ocurrido a ellas y a sus familias en el 98% de los casos entre 2006 y el 2022. ¿Esto qué quiere decir? Y lo traigo a colación con la declaración de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esto es concurrente con la decisión de los gobiernos nacionales de militarizar la seguridad pública y el combate frontal al famoso crimen organizado y el tráfico internacional de drogas. Es decir, mientras nosotros pues endurecimos esa respuesta, sacamos a las Fuerzas Armadas a las calles a hacer tareas de seguridad pública, pues se endureció también el fenómeno de la desaparición y en ese sentido
no solo habría que repensar la estrategia de seguridad, sino que genuinamente para poder contribuir a la obligación del Estado mexicano de prevenir las desapariciones y las desapariciones forzadas, pues uno de los primeros pasos sería devolver a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles de forma gradual y ordenada, como se ordenó en las reformas constitucionales en materia de seguridad, al tiempo que se fortalecen las instituciones locales. Pues esa posibilidad está más lejos que nunca, Lisa, más lejos que nunca, porque inclusive quienes reclamaban la militarización del país en años anteriores, hoy la justifican. Y estoy hablando de los políticos que estaban en el PRD, en el PRI y que ahora están en Morena y que cargaban sus carteles de no a la militarización. Hoy justifican la militarización y la anexión de la Guardia Nacional al ejército mexicano. Esa posibilidad está más lejos que nunca. ¿Qué hacemos con lo que tenemos, Lisa? Pues mira, yo estoy de acuerdo contigo en que me parecería que hay un voluntarismo militarista por parte del gobierno federal que es acompañado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados y que aquellas personas que en su momento se pronunciaron en contra de esto y hoy lo apoyan tienen una responsabilidad cómplice en la agudización de estos problemas. Pero también te diría que a pesar de este voluntarismo hacia la militarización, pues desde 2019 que se aprobó esta reforma constitucional con la anuencia del presidente y con la anuencia incluso de los 32 congresos locales, que se votó por unanimidad, se dejó un régimen transitorio que es necesario aplicar. Y entonces ahí te diría, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aplicar ese régimen transitorio. Hay un transitorio que dice retiro gradual de las Fuerzas Armadas hacia el 2024, otro que dice que es obligación de los gobiernos estatales, municipales y federal presentar los planes de profesionalización y desarrollo policial, otro que dice que se deberá normar y reglamentar la participación extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, justamente para prevenir los abusos, hacer que se sancionen los abusos y los delitos en el foro civil, no en el foro militar, y que se le pueda dar a las familias pues también la certeza de que esa participación está acotada, está subordinada, está regulada y sobre todo estará controlada por controles legislativos y jurisdiccionales. Ojalá ese régimen transitorio se pueda aplicar. Sí. Y en materia de desaparición, pues evidentemente lo que necesitamos hacer son varias cosas. Una, corregir esa contrarreforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que se pasó el año pasado, a petición del fiscal Gertz Manero, y que desresponsabiliza a la Fiscalía General de la República de participar justamente en los esfuerzos conjuntos de búsqueda de personas desaparecidas. Dos, genuinamente poner mucha atención en la homologación de este régimen de búsqueda de personas que desde la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda pues ha quedado pendiente con las comisiones locales de búsqueda y sobre todo pues seguir permitiendo la participación efectiva y sustantiva de los familiares de las víctimas de desaparición, no solo en los esfuerzos de ubicación y búsqueda, sino también en la construcción pues de esos mecanismos de identificación humana y forense que todavía le quedan pues cortos a México para la magnitud del problema. Pues lamentablemente esa es nuestra realidad y ha sido inclusive hasta materia de comentarios por la alta comisionada. Es una situación verdaderamente grave para todos, pero veremos finalmente qué reflexiones y qué acciones se pueden tomar a raíz de este día tan importante. Yo agradezco mucho, Lisa Sánchez, el que me haya tomado la comunicación. Gracias. Gracias, Lisa. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Es la directora, es la directora general. Es la directora general de México Unido contra la Delincuencia. Sí. Entonces, hemos hablado con ella y ese es el balance que se tiene. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar desde el otro lado? Esta es opinión mía, por supuesto, ahora con esta nueva novedad que tenemos, pues vamos a escuchar justificaciones y culpas al pasado, como siempre ha sucedido en los últimos 4 años.